Eh, Primero que todo, agradecerles por su participación. Hoy iniciamos con un nuevo ciclo de charlas y pues tenemos de invitado a Germán Puerta. Germán es economista de la Universidad de los Andes, astrónomo. Además, es divulgador y promotor de eventos en temas de astronomía y ciencias del espacio. Ha escrito para revistas científicas y es autor de numerosos libros que lo han convertido en un reconocido astrónomo. Su trabajo divulgativo lo llevó a obtener en 2009 y 2010 el premio Red Pop de la Red de Popularización de la Ciencia en América Latina y el Caribe, categoría especialista, otorgado en Campiñas, Brasil. Desde hace varios años es miembro de la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia, ASASAC, y de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de la Universidad de los Andes. Actualmente es coordinador de alianzas y contenidos del Planetario de Bogotá. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Germán. Bueno, gracias, muy amables por la invitación en este auditorio tan precioso de la Luis Ángel Arango, donde he estado ya varias veces. La última vez estuvimos hablando, creo que fue de coordenadas celestes y técnicas de observación, y hoy vamos a hablar del tránsito de Mercurio. Bueno, todo el tiempo la astronomía está dando noticias. Esta semana tuvimos la noticia de que encontraron 3 planetas habitables. Tal vez leyeron esa noticia por ahí. Bueno, la noticia estuvo muy mal presentada, lo que nos indica la falta que nos hace el periodismo científico. Por ello es que la Unión Astronómica tiene un capítulo dedicado exclusivamente al tema de cómo comunicarle la astronomía al público. Ese capítulo se reúne cada 2 años en un lugar diferente del mundo. Y la próxima reunión bianual que hace la Unión Astronómica del capítulo del CAP va a ser en Medellín, del 15 al 20 de mayo. Este mes ahora, sí. Es un evento que se lleva preparando 3 años, es lo que tarda la preparación de una reunión. Nosotros presentamos la candidatura en el año 2011, nos la aceptaron en el 2013 para hacerla en el 2016. Para darles una idea de la importancia del evento que hay en Medellín, la inscripción vale 800.000 pesos y todo es en inglés. Todo, todas las conferencias, todos los pósters, absolutamente todo es en inglés. Vienen unos conferencistas extraordinarios. El Planetario de Bogotá va a traer 2 y quiero que anoten estas fechas porque tenemos la oportunidad de tenerlos en el planetario. El próximo sábado 14 de mayo a las 4 de la tarde, el profesor Roger Malina, que es un físico de la Universidad de Dallas en Texas, nos va a dar una conferencia. Ahí me envió el título en inglés, me vi en problemas para hacer la traducción al español, porque ellos, a veces el inglés tiene unas formas de expresión que si tú las traduces literalmente no estás transmitiendo lo que ellos quieren decir. Pero el título de la conferencia del profesor Roger Malina es El universo oscuro, 2 puntos, cómo intimar con la ciencia en la era de los datos. Oh, el título de la conferencia, el universo oscuro, cómo intimar con la ciencia en la era de los datos, porque ustedes saben que estamos en una nueva era. Primero fue la era de la energía producida por el agua, después vino la revolución industrial con el vapor, luego vino la revolución de la energía eléctrica, después llegó la revolución digital y ahora estamos en la era de la información. En inglés se llama la data era. Es la era, estamos en eso. Entonces el profesor Malina
Nos va a decir cómo intimar con la ciencia en la data era. Y el sábado 21 de mayo, esa conferencia del profesor Malina va a ser en inglés, pero vamos a tener traducción. Y el sábado 21 de mayo, sí en español, el portugués Pedro Russo, que es el director del programa de la Unión Astronómica Internacional dedicado a popularizar la astronomía para niños, pero nos va a dar una conferencia que no es para niños, es una conferencia que trata de, el título es La astronomía, fascinación y tecnología. Entonces, sábado 13, sábado 21, 4 de la tarde en el planetario. Por supuesto, también están invitados. Mañana y el sábado y domingo, el planetario va a hacer un taller de construir su propio filtro para ver el tránsito. Es una vaina absurda porque el planetario trajo unos filtros, importó filtros para telescopio, que normalmente comprar un filtro de esos vale 150.000 a 200.000 pesos. Y usted puede hacerse a su propio filtro por 15.000 pesos. ¿Ves? Pero claro que tienen que volar a hacer esa inscripción, porque yo creo que mañana, y no sé si hay cubo para el domingo, pero si quieren hacerse un filtro para telescopio, regalado, ese es el momento. Y el lunes 9, a las 9, a partir de las 9, la observación del tránsito con los telescopios del planetario, de AstraZeneca, de ASASAC. Vamos a montar varios telescopios allá, vamos a tener transmisión online, y bueno, no sé qué más vamos a hacer, pero realmente vale la pena lo del tránsito, porque es un evento más bien raro. Más bien raro. Les decía que estuvo mal comunicado lo de los planetas habitables, porque es que se han descubierto casi 2.000 exoplanetas, en más o menos 1.000 estrellas, 1.000 sistemas planetarios. ¿Sí? Y varios de esos planetas ya están en zonas habitables, que es la distancia correcta a la estrella para que el agua se sostenga en forma líquida, como la Tierra. Si estuviéramos muy cerca como Venus, malo, muy lejos como Marte, malo, pero estamos en el sitio correcto, la zona habitable. Entonces, depende de la estrella y la distancia, el planeta puede estar en una zona en que el agua líquida exista. Lo que pasa es que no presentaron la noticia bien. La noticia que presentaron es que el tipo de estrella en que encontraron nuestros planetas es una estrella, entre comillas, fría. Una estrella enana marrón que no es muy radiante. Esa es la novedad. ¿Y por qué es interesante eso? Es porque, esto es una cosa increíble, cómo logran que en esas distancias tan enormes la luz de la estrella pasa por el planeta. Ese es un tránsito, como el que vamos a ver. Por el método de los tránsitos, entonces la luz pasa y saben si el planeta tiene atmósfera. Allá a esas distancias. Lo que pasa es que esas estrellas son brillantes, entonces, perdón, la luz de la estrella, al pasar por la atmósfera del planeta, es difícilmente alterada y no nos da mucha información de la atmósfera del planeta. Pero este tipo de estrella opaca, la radiación no es tan alta y permite que obtengamos más información acerca de la atmósfera del planeta. Entonces, esa es la novedad, planetas en zona habitable en estrellas frías. Bien, vamos a entrar con el tránsito. Mi correo, que ya algunos de ustedes me escriben y ya reciben información mensual, ¿cierto? Bueno, primero de Mercurio. Este es Mercurio, una imagen moderna. Fíjense que apenas es un poco más grande que la Luna en diámetro y la tercera parte Venus y la Tierra. La distancia de Mercurio al Sol es 58 millones de kilómetros, la de Venus 108 y la Tierra 150. Mercurio se parece mucho a la Luna porque ambos astros no tienen atmósfera ni tectónica de placas, entonces conservan como un retrato fósil las huellas del bombardeo meteórico pesado que sucedió hace 4.200 millones de años y que marcaron, pues que llenaron de agua los planetas, ¿no? Aquí todo el mundo tuvo agua, la Tierra,
la Luna, Venus, Mercurio, las lunas de Saturno, la luna de Júpiter. Aquí todo el mundo adquirió agua aportada por los cometas en la etapa del bombardeo meteórico. El bombardeo meteórico pesado. Solo la Tierra, por estar en la zona de habitabilidad, conservó el agua. Por lo cual esta conferencia es posible. Pero los demás planetas no conservaron el agua líquida. Curiosamente sabemos que en los polos de Mercurio, como en los polos de la Luna, hay cráteres en cuyo fondo jamás llega la luz del Sol. Y hay hielo en esos cráteres. Trampas frías que conservan millones de toneladas de agua congelada en Mercurio y en la Luna. Eso existe. Esta es una imagen en falso color de lo que es Mercurio. Y sabemos que esto es válido también para Venus, porque solamente Venus y Mercurio pueden presentar tránsitos, por ser los planetas interiores. Me pregunto si estuviéramos en Marte, podríamos ver un tránsito de la Tierra, ¿cierto? Sí. En algún momento va a haber una alineación Sol, Tierra, Marte, como la que hay ahora, porque lo que vamos a ver es una alineación Sol, Mercurio, Tierra, y es una alineación precisa. Esto se llama realmente conjunción inferior, como lo vemos allí. Mercurio, perdón, sí, conjunción inferior, la Tierra, Mercurio y el Sol. Y si el Mercurio estuviera al otro lado del Sol, pues no se vería, eso se llama conjunción superior, ¿sí? El mejor momento para ver Venus y Mercurio es en las posiciones laterales que llaman las elongaciones máximas, que son al este o al oeste. Es el momento en el cual los planetas están lo más alejados del Sol vistos desde nuestra perspectiva, ¿sí? Mercurio y Venus siempre van a estar cerca del Sol, o sea, nunca van a ver a Mercurio o a Venus a medianoche, a menos que nos salgamos de la órbita, pero eso sencillamente no va a suceder. Nunca, nunca arriba en la bóveda celeste. Es por ello que a Venus se le conoce como estrella matutina o estrella vespertina. Y Mercurio, mucho más cerca del Sol, es más difícil de ver, pero si uno sabe cuándo son las elongaciones, que son frecuentes, pues uno ya sabe que puede verlo. De hecho, forma parte de los 5 astros que se conocían desde la antigüedad y que además le dan el nombre a los 5 días de la semana, a los 7 días de la semana junto con el Sol y la Luna. Lunes es el día de la Luna, martes el de Marte, miércoles es el de Mercurio, jueves a Júpiter, viernes Saturno, perdón, Venus, sábado Saturno, Saturday, y el Sunday, el día del Sol. Entonces, eso lo sabemos ahora. Sí. En la antigüedad, no sabían nada de esto. Sabían que estas deidades parecieran gobernar los asuntos terrestres por esa correspondencia de eventos entre el cielo y la tierra. Y por supuesto, pues todo un enigma en el mundo antiguo. En el mundo clásico, Mercurio, que viene la palabra latina mercader, fue asociado al comercio, tal vez por su cercanía con el Sol, que además representa el dinero, el oro, lo que brilla. También está asociado a los caminantes, rige en astrología Gémini y se llamaba en el mundo clásico Hermes. Mercurius. Sí. El mundo generalmente era considerado pues geocéntrico, la Tierra en el centro y los planetas, la Luna y el Sol girando a nuestro alrededor en círculos completamente cristalinos. Todo perfecto, la visión aristotélica del mundo, ¿sí?
que no era compatible con el movimiento retrógrado de algunos planetas, como el de Marte, Júpiter y Saturno, que eran muy difíciles de explicar en el mundo geocéntrico. Pero esta es la visión que tenemos, ¿sí? Y en el mundo antiguo siempre pues, existían muchos enigmas, qué son los planetas y qué es todo eso. Pero hasta bien entrado el siglo XVII, o a principios del siglo XVII, o sea, hasta 1600 y pico, había un enigma que lo llamaban curiosamente el último gran enigma de la ciencia y de la astronomía, y es la distancia y el tamaño de los planetas. Porque están ahí los planetas, pero no se podía entender cuál era su distancia, cómo medir la distancia, a qué distancia está el Sol, los planetas. Por ejemplo, Aristarco de Samos ya había medido la distancia a la Luna con gran éxito, pues porque la Luna está cerca, y si haces una medición entre los lugares distintos del Mediterráneo sobre las estrellas del fondo, puedes hacer algún tipo de cálculo con un método que se llama el paralaje. Trataron de hacer ese mismo cálculo para medir la distancia al Sol, pero no fue imposible, no tuvieron ninguna forma de hacerlo. ¿Sí? Con Copérnico se restablece el modelo heliocéntrico que había sido postulado en tiempos clásicos, como por ejemplo por Aristarco de Samos, como la única forma de explicar el retrógrado. Y el modelo copernicano, como se conoce en adelante, resulta ser muy popular por su sencillez. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas circulares y la Luna alrededor de la Tierra, algo fácil de entender, mucho más fácil que la compleja geometría del modelo tolemaico, que utilizaba unas figuras geométricas bastante artificiales para predecir la posición de los planetas. ¿Sí? Con Galileo, que inventa el telescopio astronómico, las cosas van a cambiar porque cuando él observa la Luna en 1609, pues de un solo vistazo acaba con el mundo antiguo. El mundo antiguo terminó allí con Galileo, debido a que él probó que esos astros eran otros mundos, y no las deidades que hasta ese momento se consideraban. Sencillamente eran otros mundos que, con los cuales él probó. Por ejemplo, él vio que había lunas que circulaban alrededor de Júpiter, lo que se conocen hoy como las lunas galileanas, Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Y cuando él observó Venus, descubrió que Venus tenía fases, Venus creciente y Venus menguante. La prueba reina, ahí está, del sistema de Copérnico, porque la única razón por la cual Venus tiene fases es porque gira alrededor del Sol. Esta es la prueba reina. Entonces Galileo la obtuvo, él fue el primero que observó las fases de Venus. Realmente fue el primero que observó casi todo, ¿no? Porque el telescopio, aunque existía desde hacía mucho tiempo, no se sabe que alguien lo hubiera utilizado en forma científica. Solo Galileo utilizó el telescopio para realmente hacer investigaciones científicas. ¿Sí? Exacto. E inclusive él fue el que descubrió que el Sol tenía manchas, las manchas solares, que por supuesto él no podía saber la naturaleza de esas manchas, pero en su carácter era muy práctico. Él decía, eso ya lo resolverá alguien, yo no tengo por qué resolverlo todo, yo sé que eso lo va a resolver alguien. Pero tuvo una discusión muy agria con otro astrónomo, con un jesuita llamado Scheiner, sobre la naturaleza de las manchas solares. Scheiner decía que esas manchas eran pequeños planetas, mini planetas, y a Galileo le pareció eso absurdo. Él decía que eran enfriamientos. Fíjense ustedes, más razón tenía Galileo, porque hoy día sabemos que las manchas solares son lugares en donde los campos magnéticos que producen unas emisiones de materia hacen que la superficie, que tiene 5.500 grados, donde está el campo magnético, baje la temperatura a 4.800. Y esa diferencia de temperatura hace que se vean negras.
Esas son las manchas solares. Entonces, enfriamiento, decía Galileo. Qué anticipación tan grande. Bueno, haciendo esta investigación sobre el tránsito de Mercurio, me encontré con esta curiosidad. Tal vez, yo creo que aquí inclusive di mi charla sobre los mayas, allá por el año 2012, que fueron tan populares. Sabemos que los mayas tenían una obsesión muy grande por Venus. El calendario venusino maya es tan exacto que en 500 años se equivoca solo en 2 horas. 14 segundos la diferencia en anticipar en qué momento salía por el horizonte. Las clases sacerdotales y los astrólogos mayas habían inducido en el pueblo la idea falsa de que la radiación de Venus era maligna y que nadie podía salir de las casas mientras Venus estuviera visible. Entonces se volvieron obsesivos con el cálculo de Venus. Construyeron observatorios para Venus, como en Chichén Itzá, en el Caracol. Según revisé en la investigación, esta tablilla maya del Museo Británico afirma que posiblemente los mayas vieron un tránsito de Venus sobre el Sol. Y pues este es un medallón, una figura de jade que utiliza un sol como adorno de cuello. Yo no veo ahí ningún tránsito. ¿Es posible que ello haya sucedido? Bueno, el sol se puede ver a simple vista. ¿Cuándo? En el horizonte, ¿cierto? No lo pueden ver en ningún otro momento, que es mortal. Pero cuando está en el horizonte, lo que llaman las señoras el sol de los venados, Venus es lo suficientemente grande como para notarse a simple vista. De hecho, las manchas solares no las descubrió Galileo. Hay referencias de que astrónomos chinos sabían que las manchas existían, porque en el horizonte, cuando las manchas solares son muy grandes, se observan a simple vista, y posiblemente Venus. Pero ahí está toda la referencia. Queda en la incógnita saber si los mayas pudieron observar un tránsito de Venus, o si vieron ese puntico que era Venus, porque como ellos sí sabían exactamente dónde estaba Venus, tal vez pudieron hacer esto. Bien, pero realmente la astronomía moderna comienza con Galileo y por supuesto con Tycho Brahe y Kepler. Tycho, que es el gran observador telescópico de la antigüedad, obsesionado con los planetas, obsesionado con la medición de sus órbitas, descubre que los planetas no viajan en círculos como lo había afirmado Copérnico, sino que hacen movimientos extraños. Pero como a él le faltaba la matemática y el cálculo que sí tenía el asistente que él va a contratar en el año 1600, Kepler. Entonces Kepler es el que determina las órbitas planetarias en sus famosas leyes de Kepler, lo que le da ya al sistema solar de Copérnico una configuración correctísima, ¿sí? Y es Kepler el que establece lo que se van a llamar las tablas rudolfinas, que son las proyecciones de las posiciones de los planetas para varios años enseguida. Y así, Kepler anuncia en sus tablas rudolfinas que Mercurio y Venus van a hacer un tránsito por el Sol el 7 de noviembre de 1631, el tránsito de Mercurio, y el 6 de diciembre de ese mismo año, el tránsito de Venus. Tal fue el grado de precisión que logró Kepler para calcular las órbitas de los planetas. Hay que ir a Praga a ver esa estatua, ¿no?, de Tycho Brahe y Johannes Kepler. Exacto. Bien. Kepler, Johannes Kepler, con sus leyes planetarias. Pero ¿cuál es la dificultad de observar el tránsito? Claro, ya vimos que Venus, miren a la izquierda,
es mucho más notable en un tránsito que el pequeño Mercurio a la derecha. ¿Sí? Los que vieron el tránsito de Venus en el 2012, ¿alguien lo vio? Tú lo viste, ¿no? Ah, bueno, para los que no lo vieron pueden ver el próximo, que hace en el año 2111. Estos eventos son supremamente raros, ¿no? Solo se dan 13 tránsitos de Mercurio por siglo y 2 de Venus cada 113 años. Ok. El primero que va a observar un tránsito, el tránsito de Mercurio, es el sacerdote católico, filósofo, astrónomo y matemático Pierre Gassendi, un francés. Va a observar con el conocimiento de las tablas rudolfinas el tránsito de Mercurio del 7 de noviembre de 1631. Gassendi sabía que eso se podía observar y él sabía que iba a ser el primer ser humano en observar en forma científica o en forma de cualquier el tránsito de Mercurio, un tránsito. Entonces él se organiza. Yo no sé si pudiéramos bajar las luces un poco, de pronto se podría ver mejor, ¿te parece? ¿Sí? Él se organiza su observación, sabía que el tránsito iba a ser con el Sol en el horizonte y que iba a tener muy pocas oportunidades de hacer la observación. Se organiza un cuarto oscuro con un telescopio. Para esta altura el telescopio ya lleva 20 años de inventado, 1631, y da un diámetro, el disco solar, de unas 5 pulgadas, más o menos la figura que está ahí. Entonces él se organiza su cuadrícula, su cartón pues de observación con cuadrículas y se prepara para ver el tránsito, pero él no estaba muy seguro de que el tránsito fuera en esa fecha. Las cosas no eran muy seguras. Aquí dice además que para ese momento no existían relojes razonablemente precisos. De hecho, los relojes tenían un error de 15 minutos para ese momento. Entonces, él empieza a hacer la observación con un asistente que está afuera del laboratorio desde el 5 de noviembre. Él empieza a observar el Sol el 5 de noviembre, no vio nada. El 6 de noviembre estaba nublado, él estaba en París, y estamos hablando de noviembre, 1631, y el clima en París en noviembre es horrible, normalmente es horrible siempre. Y el 7 de noviembre, él observa un punto que él al principio creyó que era simplemente una mancha solar, porque las manchas solares sí las podía ver fácilmente cualquier persona. Y él pasa por alto que ese punto fuera Mercurio. Pero el Sol ya estaba cayendo sobre el horizonte y era su última oportunidad de saber. Y de repente, como él tenía las cuadrículas que le indicaban algún tipo de movimiento, para eso eran las cuadrículas, notó que el punto se movió. Y se confirmó, fuera de toda duda, que Pierre Gassendi fue la primera persona que observó un tránsito, en este caso el tránsito de Mercurio. El tránsito de Venus, que era en el mes siguiente, del mismo año, el 6 de diciembre, se comprobó ya en época moderna que no era visible en Europa. Es decir, que era visible del otro lado del mundo, tal vez aquí en América, pero no se sabe de nadie que haya visto el tránsito de Venus del 6 de diciembre de ese año, predicho por Kepler, y que por supuesto hoy día podemos confirmar que efectivamente sucedía ese tránsito. Este es uno de los libros de Pierre Gassendi, en donde él registra sus observaciones del tránsito de Mercurio. Bien, el siguiente que va a observar un tránsito es Jeremías Horrocks, que es un astrónomo inglés aficionado,
en 1639, el tránsito de Venus. Los cálculos también habían sido hechos por Kepler, pero él va a refinar, para esas alturas hay cálculos mucho más precisos y pues se sabe fuera de toda duda que el 4 de diciembre de 1639 iba a suceder un tránsito de Venus. Entonces Jeremías Horrocks se prepara para hacer la observación en su observatorio, ¿sí? Y además va a usar el mismo sistema que se tenía para la época, pues en esa época no existían los filtros especiales que tenemos hoy, todo tiene que ser proyectado. De nuevo proyectan, arman la cuadrícula, y él le comunica además a un amigo, ¿sí? Que se llama William Crabtree, otro inglés, que también va a hacer la observación del tránsito de Venus. Tienen éxito. Los dos van a hacer la observación del tránsito. Tenemos más información de Jeremías Horrocks, de las mediciones del tránsito de Venus, porque lo que dice aquí la investigación es que la emoción que le produjo a Crabtree, el impacto que le produjo la observación de Venus le impidió hacer algún tipo de anotación. Prácticamente entró en colapso, porque realmente están observando algo que nadie había visto jamás, en este caso el tránsito de Venus. Tiene que ser muy emocionante. Entonces este tipo se emocionó demasiado, ¿sí? Confirmado, la primera observación de un tránsito de Venus fue realizada por Jeremías Horrocks y William Crabtree en el tránsito del 4 de diciembre de 1639. Y estas son algunas de las mediciones que ellos realizaron en ese año, en ese caso. Jeremías Horrocks observó el tránsito de Venus aquí en esta casa en 1639, y William Crabtree, que hay este dibujo, también lo observó, y aquí tenemos el registro, 24 de noviembre de 1639, tránsito de Venus. Después hay otras observaciones que ya tienen unas mediciones más precisas, ¿sí? Pero hasta el momento los tránsitos pues no servían para nada, ¿no? No servían para mucho. Pero fue en este personaje que está aquí, Sir Edmund Halley, que se va a hacer famoso porque él fue que determinó que las órbitas de un determinado cometa era periódica y que pasaría cada 76 años, después se llamaría el cometa Halley, y él calculó en el momento en que el cometa regresaría, en 1759. Realmente Halley se murió antes que el cometa regresara, pero el cometa sí llegó en el momento en que lo dijo, y por ello fue, ahora es el cometa más famoso, el Halley. Halley fue el que dijo, el que determinó que la observación de los tránsitos, tanto de Venus como de Mercurio, tenían la clave para determinar la distancia de los planetas y la distancia del Sol. Lo que en ese momento se llamaba el último gran enigma de la astronomía, la clave la tenía esta observación. Y para ello se organizaron expediciones como la del capitán Cook a la isla de Tahití, en un lugar bien lejano, mientras que en Europa, en Inglaterra, se quedaron otros astrónomos. ¿Por qué? Para hacer la observación. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la observación del tránsito desde dos lugares diferentes, bien distantes, para poder, por el método del paralaje, determinar la distancia. Eso significa, en este caso el capitán Cook
va a ser esta expedición a la isla de Tahití, en donde van a montar unos observatorios, que aquí los vemos, con su, mira ya su reloj. Es el otro problema, que los relojes tenían que ser sincronizados. Además, ¿cómo sincronizas tú un reloj en Tahití con uno que está en Londres? Bien trabajoso, pero lo lograron más o menos de forma aproximada, ¿sí? Y tenían además otro detalle, porque lo que hay que medir es el momento exacto de los contactos en el que el Sol hace el primer, en el que el planeta Venus, en este caso, hace el primer contacto con el limbo externo, lo que vemos allá arriba, pero eso producía una misteriosa conexión entre el Sol y el astro, lo que se llamaba la gota, que hoy día sabemos que es un fenómeno atmosférico y de la calidad de los instrumentos. No, eso no existe en realidad. Pero esa gota, esa misteriosa gota, esa conexión que se daba en esos momentos del contacto, alteraba los cálculos precisos que se debían tener para la medición de estos tránsitos. Y esa observación de ese tránsito daba dos trayectorias distintas de Venus sobre el disco solar, depende si la hacías en Inglaterra o la hacías en Tahití. Y así se podía determinar con notable precisión, y se pudo determinar la distancia de Venus y la distancia del Sol, por este método del paralaje que fue anticipado por Sir Edmund Halley. Aquí vemos ese mismo tránsito y esos cálculos ya mucho más precisos. El último científico que vale la pena mencionar, que logra hacer algún tipo de descubrimiento con los tránsitos, es Mijail Vasilievich Lomonosov, un astrónomo ruso, ¿sí? Él va a descubrir, observando un tránsito de Venus, les voy a decir la fecha exacta, 1761. Él descubrió con el tránsito de Venus de ese año que el planeta mostraba un halo justo en el momento de ingresar en el primer contacto, cuando él está haciendo el contacto con el limbo externo del Sol. Un pequeño halo, no sé si lo alcanzan a ver allá, dibujado, ¿sí? Y Lomonosov dijo, wow, Venus tiene atmósfera. El descubrimiento de la atmósfera de Venus la realiza Lomonosov observando el tránsito de 1761, porque sencillamente este halo, en estos dibujos, mostraban que Venus tenía atmósfera. Que hoy día lo podemos ver en una moderna fotografía, no sé si alcanzan a distinguir aquí, que se observa esa línea blanca, ese círculo, demuestra que Venus tiene atmósfera. Descubrimiento de la atmósfera de Venus lo hace Lomonosov. Hasta ahí la utilidad de los tránsitos, pareciera. Pero resulta que en tiempos ya más recientes se descubrió que los tránsitos de Venus y de Mercurio tenían otra utilidad. Y el descubrimiento de los exoplanetas que mencioné al principio se puede realizar con varios sistemas, métodos de medición del corrimiento del efecto Doppler, astrometría. Hay varios sistemas, pero el que ha demostrado ser más efectivo es el método de los tránsitos. Es sencillamente como hace el telescopio espacial Kepler,
que se coloca mirando hacia un punto del cielo fijo donde va a estudiar miles de estrellas, y en el momento en que algún planeta pasa frente a la estrella, esa alineación del planeta con nosotros, miden con extraordinaria precisión cómo se disminuye el brillo de la estrella, durante cuánto tiempo lo hace, y así saben el tamaño del planeta, la distancia del planeta al Sol y su velocidad orbital. Y eso lo hacen con un método del tránsito. Y para calibrar los instrumentos del Kepler y de otros telescopios que utilizan estos métodos, se utilizaron los tránsitos de Mercurio del 2002 y del 2006, y el tránsito de Venus del 2012, para calibrar los telescopios que permitan medir con extraordinaria precisión la disminución del brillo de otras estrellas lejanas por el tránsito de planetas. Este dibujo lo coloqué porque es el último dibujo de un tránsito de Venus, el de 1769, antes de la astrofotografía. Recuerden que los tránsitos, tanto de Venus como de Mercurio, se presentan únicamente cuando coincide que se da esta alineación, o sea, tanto el planeta Venus como Mercurio tienen que pasar por la eclíptica, y esto por mecánica celeste, que no soy un experto en la mecánica celeste, solamente se dan tránsitos de Mercurio en mayo y en noviembre. Los tránsitos de Venus se presentan cada 113 años y es por parejas. Por ejemplo, tuvimos tránsito de Venus en el 2004 y tránsito de Venus en el 2012. El siguiente tránsito de Venus es en el 2111 y luego en el 2117. Pura mecánica celeste. Y eso es lo que hace que sea tan exacto la predicción de todos estos fenómenos. Que por supuesto el pionero de todas esas predicciones en la era moderna fue Kepler. Este medallón, esta obra de arte me encanta porque se refiere al tránsito de Venus de 1882. Este es el techo del Observatorio de París, una gran bóveda que tiene esta obra de arte de Edmond Louis Dupin, y muestra el tránsito de Venus, pero miren cómo lo representa. Urania, la musa de la astronomía con su telescopio, allá está el Sol, Helios en su carro de fuego, y la diosa Venus, que se interpone entre los dos. Una magnífica obra que pertenece a uno de mis trabajos, que todavía no lo he publicado, pero va a salir, que se llama Las obras maestras en la astronomía, una historia de la astronomía a través de las obras de arte. Y aquí hay unos medallones que representan también, celebran ese tránsito de Venus. Bueno, ahora hablemos del tránsito del lunes. Tránsito del lunes se va a ver completamente visible en Colombia. Desde las 6:12 de la mañana hasta la 1:42 de la tarde. A las 6:12 vamos a tener el primer contacto. Aquí está la trayectoria, ahora les muestro una animación de la trayectoria del tránsito, ¿sí? El primer contacto a las 6:12 de la mañana, hora de Colombia. ¿Eso qué significa? Que aquí no lo vamos a ver, porque a esa hora el Sol está detrás de Monserrate, está detrás de las montañas. Teníamos que estar en los llanos, o en el mar, o allá no sé en qué cerro encaramado, para uno poder ver el Sol saliendo por el horizonte y poder observar el primer y segundo contactos. Recuerden, primer contacto, toca externamente el Sol, el segundo contacto cuando lo toca internamente. Entre el primer contacto y el segundo contacto pasan 3 minutos, que esas son las fases realmente interesantes, porque es en el momento en que uno podría observar ese efecto de gota, esa extraña unión que hace el planeta con el limbo solar. Y luego, al tercer y cuarto contactos, 1:39 de la tarde y 1:42 de la tarde. O sea, este es un evento largo.
más de 6 horas Mercurio pasando por el disco solar, ¿sí? Y en algún momento, pues, o sea, la salida, los contactos 3 y 4, pues serían los más interesantes de ver, ¿sí? Eso. Solo se ve con telescopios, únicamente, ni siquiera con binoculares, solamente con telescopios y que tengan filtros, especialmente filtros de sol, como esta observación que corresponde a Villaleiva. Peligrosísimo, no se puede ver el sol, mejor dicho, olvídense, si no saben cómo verlo, véanlo por televisión, que hay un montón de páginas, y ahí les diré después. No, sencillamente, solo se ve con telescopios que tengan filtros especiales, únicamente. O con las técnicas indirectas, ¿no? Pues la caja de cartón sirve para ver el sol, pero no para ver Mercurio. Que es hacer aquí un agujero en la caja de cartón, le ponen un papel de aluminio, al otro lado un papel blanco, aquí le pinchan con un alfiler y se meten ahí con el sol allá y aparece una imagen razonablemente de cierto tamaño del sol. Pueden inclusive distinguir manchas solares, pero no Mercurio, no Mercurio. Lo otro sería proyectar con un espejo, que le hacen ese triangulito, y proyectan a una zona oscura, ¿sí? Pero esos métodos, no mirar por el agujerito, ni mirar por ahí, atención cuando hay niños. Esto es complicado, este tema. Se arriesga la visión haciendo esas tonterías, ¿no? Por ahí. Por ejemplo, estos métodos son los que más utilizan los aficionados, que cuando no tienen filtro, que es proyectar en un papel con los instrumentos. Eso se puede hacer, si ustedes están atentos, pero tiene un problema, y es que esas proyecciones solo la pueden hacer durante unos segundos, porque si dejan el telescopio ahí simplemente se quema, se totean los lentes. Se tiene que hacer la proyección durante unos segundos y tapar. Luego destapar otra vez durante unos segundos y volver a tapar. Porque si usted lo destapa y se va porque lo dan por teléfono, cuando vuelva no tiene telescopio. Sencillamente se ha roto todo por el calor, ¿sí? Sí, hay que dosificar, hay que saber. Entonces, estos métodos realmente solo los pueden hacer más o menos los que saben de esto. Y este es el tamaño con el cual posiblemente van a ver ustedes a Mercurio. Puede que no sea el evento celeste más emocionante del milenio, pero es un tránsito. Ahora, el siguiente es en el año 2019 y el siguiente es en el año 2032. O sea, si quieren ver un tránsito, yo diría que este es el momento. ¿Sí? Esta es una foto del año 2006, el tránsito anterior. ¿Sí? Y esta es la observación que hicimos del tránsito de Venus en el último piso de los parqueaderos del Centro Mayor, allá en el sur. Sabíamos que Venus iba a estar muy bajo en el horizonte, como miren los telescopios indican, está muy bajo. Era el atardecer, necesitamos un sitio alto, sin edificios, y alguien nos pasó el dato de que ese era el sitio ideal, y efectivamente fuimos, alguien me acompañó a ese lugar. Maravilloso tránsito de Venus, el que observamos desde allí, extraordinario. Y yo me di el privilegio de ser el que observó la salida, el ingreso, contactos 1 y 2 de Venus. Y después seguía Venus ahí, ya el sol caía, o sea, eran 40 minutos de observación, y tuvimos la fortuna, como ven el clima, nos fue bien, éramos unas 500 personas y teníamos unos 15 telescopios. Ahí está acelerado, claro, imagínense. Entonces, ojalá haya manchas solares, que sería sensacional, y los que vayan a hacer fotografía, pues muy difícil esta fotografiar el sol siempre tiene riesgos también. Todo con el sol, todo es arriesgado.
con el sol todo es complicado, difícil, hay que mantener la alerta total, saber lo que se está haciendo, ¿sí? Nunca descuidar los instrumentos, sobre todo si hay niños, cosas por el estilo. Esa gota que usted mencionaba cuando el planeta toca el borde del Sol, ¿se debe a qué? ¿También a la atmósfera? Sí, se debe a nuestra atmósfera, no a la atmósfera de Venus, sino a nuestra atmósfera y a la calidad del telescopio, de las condiciones de observación. Eso lo investigué, eso lo determinaron aquí. Mire, le digo exactamente. Dice sobre esa gota, muchas expediciones científicas fueron realizadas, pero la medición exacta de los tiempos no fue posible debido a ese misterioso black drop o gota negra. Un efecto en el borde de Venus, del disco de Venus, que aparece cuando toca el limbo solar. ¿Sí? El black drop siempre limitó la precisión de las observaciones, lo cual impidió la correcta medición de la distancia del Sol. Análisis modernos han determinado que el black drop es el resultado de los efectos debido a nuestra propia turbulencia de nuestra atmósfera. Ya que nada tiene nada que ver Venus con la misteriosa black drop. Y luego dicen aquí que también depende de la calidad de los instrumentos.